Hola, comienza el fin de semana y aquí llegamos. 2 nuevas citas están ya listas. Un cargamento de temas, misterios y respuestas están preparados para llenar las madrugadas del sábado y el domingo aquí en Radio Nacional. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, es un placer para todos nosotros estar en directo en el estudio 201 de la Casa de la Radio, la de todos, a punto de partir hacia esos mundos del misterio que aquí a todos nos gustan. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Olga Martínez, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Fran Contreras y nuestros técnicos María José Cascante y Mar Gasca, y este que te habla, Miguel Blanco. Un honor para todos nosotros estar aquí compartiendo, llenando estas horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Como siempre queremos que te conectes con nosotros. Tenemos 5 regalos esta noche. Son discos de esa música especial que de vez en cuando ponemos en el programa para hacerte pasar buenos ratos. Queremos premiar tu fidelidad y esas sugerencias y preguntas que nos haces. El teléfono, llamada gratuita 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, con los saludos para todos los que estés ahí compartiendo este rato de radio. Y vamos ya sin perder más tiempo con un avance de los temas de esta noche. Uno de ellos nos ha sorprendido mucho. Escuchad. Esta noche nuestro viaje os invita a viajar en pos de una de las leyendas más fascinantes de la historia de la humanidad. Lo hemos llamado el oro de Dios. Será un periplo que nos llevará hasta el Templo de Salomón en Jerusalén en pos de reliquias tan sagradas como el Arca de la Alianza, la Menorá o la propia Mesa de Salomón. ¿Dónde se encuentran todos esos objetos sagrados? ¿Qué fue de ellos? Llegaron a España. Esas y otras muchas preguntas aguardan aún respuestas. Si nos acompañas esta noche, te daremos algunas pistas para entenderlas. La leyenda y la historia nos esperan esta noche. Sé bienvenido de nuevo entre nosotros y prepárate para descubrir respuestas a algunos de los grandes enigmas de nuestra historia. El oro de los dioses es nuestro tema principal esta noche. Saludar a los que estáis sintonizándonos a través de la radio online en Taipei, en Caracas, en Virginia, Estados Unidos, en algunos puntos de África que no identificamos, en Santiago del Estero y en ese otro montón de lugares. Gracias por estar ahí. Y nos vamos hasta Barcelona a encontrarnos con nuestro primer invitado, compañero Josep Guijarro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, preparados ya para intentar seduciros con alguna de esas aventuras que he tenido el placer de protagonizar, aunque no de culminar. Esta de la que vamos a hablar esta noche es una aventura en curso, es una investigación en curso que aún espera obtener nuevos frutos, singulares frutos, que además entroncan, yo diría que con nuestro más íntimo deseo, primero de conexión con la Tierra y después de conexión con lo divino, con el cosmos. Pues ya sabes que no hay que dejar cosas a medias, ¿eh? No. Compañero del Espacio en Blanco, nuevo colaborador, director de Los 32 Rumbos, viajero, entre otras muchas cosas. ¿Y hace tanto frío en Barcelona como por aquí? Bueno, en estos momentos en casa se está algo más agradable, pero en el exterior debemos estar alrededor del grado bajo cero. Ya. Bueno, el invierno que ha llegado ya. Ya ha llegado. Hoy vamos a centrarnos en un lugar que hicimos un programa especial no hace mucho tiempo, que a mí me dejó absolutamente fascinado, Jerusalén, donde seguramente vamos a volver esta Semana Santa. Tenemos muchas cosas pendientes, iremos a Petra seguramente ya, Jerusalén volveremos.
Hay mucho todavía por descubrir en ese asunto y en esa tierra, ¿verdad? Muchísimas cosas. Bueno, has empezado diciendo algo que me has pisado, porque realmente de todos los destinos, y esto lo he dicho en todos los foros donde me preguntan acerca de los destinos que visito, que me impacta o que no, seguramente de todos los lugares del mundo que he visitado, el que mayor empaque tiene, el que más me ha impactado es, sin lugar a dudas, Jerusalén, y en especial el lugar donde tuvisteis el enorme privilegio de hacer el espacio en blanco, que es ahí en el Muro de las Lamentaciones. Para ser exactos, y supongo que tendrías, junto con ese maravilloso equipo y además amigos todos que componen el programa, de estar en lo que es el Monte Moriah, el lugar donde hoy día vemos asentada la cúpula dorada, y un lugar que desde bien antiguo ha sido considerado como el eje del mundo, lo que en latín se denomina el axis mundi. Luego entraremos, si te parece, en esa cuestión. Pero ahí, justamente, y yo soy bastante zoquete para el asunto de las energías, he de confesar que siente algo especial, algo que le ahoga, y no es la presión, no es la escenografía, que tal vez también un poco, no es el aire, porque puede haber contaminación, pero no más que en China, no más que en otros lugares como México, Distrito Federal. Es decir, hay algo que te ahoga y hay algo que te empapa completamente en sudor, y no es el calor, que también es bastante importante cuando uno visita ese lugar en verano, y yo creo que es una energía, esa energía que hizo que este lugar, en el fondo es la cumbre de una colina que ha sido tapada con piedras que tienen milenios de antigüedad. Digo que eso es lo que hizo que fuera considerado como el centro supremo, lo que se denominó la Jerusalén celeste, y que además en un tiempo determinado, hoy la conocemos con el nombre de Moriah, pero antiguamente a esa montaña se le denominaba Salem, que ya sabes que eso significa paz. Por lo tanto, el lugar donde se eligió para hablar del templo de Salomón, para erigir el templo de Salomón, era la montaña de la paz, y fue la ciudad de la paz. Ojalá que cunda ese ejemplo en los tiempos que corren. ¿Sabes lo que a mí yo no suelo contar cosas que nos hayan impresionado, pero en ese último viaje que hicimos, 2 lugares, estuvimos en unas excavaciones que estaban haciendo en la ciudad de David, donde se supone que estaría el nivel primigenio original de Jerusalén, en efecto, bastante por debajo del actual, y luego sobre todo los muros que se han descubierto del templo en la parte de abajo. Qué increíble, qué piedras tan inmensas, qué lugar tan increíble. Mira, ya que dices esto, hay un reciente descubrimiento cuya noticia justamente publiqué en la web, en los 32 rumbos, que hace alusión precisamente a un hallazgo un tanto singular relacionado con ese templo. Como tú bien dices, lo que es digamos, el plano o la superficie que hoy día pisamos no es la de la Palestina del siglo I o lo del Israel del siglo I, ¿no? Y no lo es porque hay mucho sedimento, hay mucha tierra de por medio, muchos siglos de por medio, y en consecuencia el nivel del Jerusalén de Jesús está unos 18 metros por debajo, y cabe pensar que aún más por debajo podemos encontrar los restos de lo que nos interesa, que es el Templo de Salomón, es decir, 1000 años antes de Cristo. Y recientemente, encontramos una información justamente relacionada con estas excavaciones, que habían encontrado una pequeña tablilla en la que se hacía alusión a la entrada de los sumos sacerdotes, lo cual hacía pensar que se trataba de la entrada al Santa Santorum, al lugar más santo del templo de Salomón. Y esa tablilla, aún hoy en fase de análisis y en una tremenda discusión académica, nos pone en la tesitura de lo que vamos a hablar esta noche no es un mito.
y esto es muy importante recalcarlo, sino que estamos hablando de un tesoro y estamos hablando de unos conocimientos y estamos hablando de unos edificios ciertamente reales. Preparaos, 2:17, 1:17 en las Islas Canarias, y seguramente esta noche os vais a sorprender con muchas de las informaciones que nos trae nuestro invitado, nuestro compañero Josep Guijarro. Tras esa introducción nos vamos de viaje a Tierra Santa. ¿Cómo comienza la historia esta de ese templo de Jerusalén, de ese templo de Salomón? Fíjate que es muy curioso, has mencionado esa tienda santa, el tabernáculo, que es el nombre técnico con el que se conocía. En realidad, el templo debía de obedecer o debía de tener esas mismas características que tenía de la tienda de campaña. Pero la historia en sí, hay que hacer mención a dos cosas. La primera, que al igual que Hitler ordenó a sus SS y concretamente Heinrich Himmler la construcción de un castillo en Babelsburg para contener el Grial, pues en este caso pasa lo mismo, es decir, el templo de Salomón es un edificio que tiene por objeto ser la casa de Dios. ¿Y cómo expresan los judíos a ese Dios? Lo expresan como algo que nosotros identificamos como el Arca de la Alianza. Y por lo tanto, para entender toda esta historia, deberíamos en primer lugar de viajar a Egipto y entender quién era Moisés. Un Moisés que en un momento determinado hará libre a los judíos que están esclavizados en Egipto, después de unas misteriosas, llamémosle, apariciones marianas, En este caso no era la Virgen, era el propio Dios quien se le manifestaba en lo alto de un monte, el monte Sinaí. Una singular experiencia también para los viajeros y los que quieran acercarse cada día más, ahora tal vez no, porque con la que está cayendo posiblemente encontremos las mejores sensaciones hoy día en el Sinaí. Pero imagínate, ahí arriba, en la más absoluta oscuridad y en el más absoluto silencio de la noche, la voz imperturbable o la sensación de una voz y de una zarza ardiente le revela qué tiene que hacer para que esa zarza ardiente, a esa voz, ese Dios, ese Yahvé, que es el nombre que los judíos otorgan a ese Dios, se manifieste a su pueblo y le da las instrucciones, seguramente las más precisas de toda la Biblia, para la construcción del Arca de la Alianza, y además le asigna la tarea a una de las tribus concretas, la tribu de Leví. Y salvo esa tribu, cualquiera otro que se acercara a esa Arca de la Alianza, pues resulta que terminaba siendo presa de tremendos problemas de salud, físicos, a veces con erupciones tan brutales que incluso siendo poco imaginativos uno puede imaginarse como un generador del cáncer, como si aquello estuviera desprendiendo una suerte de radioactividad. Y de hecho podríamos ir a parar ahí, como verás más adelante cuando hablemos del templo y de los sumos sacerdotes o de la tribu de Leví, que para acercarse al arca se vestía como hoy día o hace unos años hacían los de los rayos X, con aquellos trajes de plomo y con unas piedras, con unas vamos a decir minerales y piedras preciosas que se iban iluminando y daban como una suerte de código. De hecho, ese cuadrado, esa tabla, por así decirlo, de colorines que forma ese cuadrado en el pecho del sumo sacerdote, es lo que después daría lugar a lo que hemos dado en llamar la tabla esmeraldina. Seguro que te suena y seguro que la has visto representada en muchos cuadros de arte y en cuestiones masónicas o simbólicas de gran importancia, porque todo lo que esta noche vamos a contar tiene que ver específicamente con las medidas, los números, tiene que ver con el simbolismo de Dios, porque el templo es el lugar en el que Dios va a venir a manifestarse a los hombres. Dos y 24, ahí comienza la historia, en esa entrega de las tablas de la ley por parte de Yahvé a Moisés y el encargo de que haga un arca, ¿no? ¿Qué ocurre después? Pues después pasa que un poco ese arca,
después de ser construida, le da unas instrucciones muy concretas, que tiene que ser construida en oro, que tiene que tener unas anillas por las que tienen que pasar unas varas con las que transportarlas, y que ese contenedor debe de tener un propiciatorio, así llama a la tapa, que debe estar coronado por 2 ángeles, por 2 querubines, cuyas alas, la punta de las alas, deben estar tocándose, formando un triángulo. Y allí le dice: me revelaré a tu pueblo. Es decir, que ya sabemos que esa imagen que hemos visto en muchas iglesias, en muchos tímpanos de esas iglesias, del triángulo con un ojo en medio, o a veces un triángulo con rayos que salen, es la representación de Dios. Bueno, pues es una representación, judía de Dios, pero que hemos heredado, porque no olvidemos que nuestra religión, la cristiana, es judeo-cristiana, la religión católica, ¿vale? Entonces lo que ocurre a partir de ese momento es que ya conocemos una de las funciones de ese arca de la alianza, y es que es una especie de radiotransmisor, de llamémosle holograma, de lo que tú quieras denominarle, no se me ocurre ningún apelativo más, para que el pueblo judío pueda recibir esas instrucciones. Y además empiezan un éxodo, y el arca será quien haga de GPS hasta la tierra prometida. Ocurre un fenómeno bien curioso, y es que cuando empieza el éxodo de los judíos, esos 40 años hasta llegar a la tierra prometida, por lo tanto el GPS, vamos a dejarlo aquí, está un poquito estropeado, consiguen que cada noche, durante todos los días, durante esos 40 años, el arca tiene que dormir dentro de ese tabernáculo, dentro de esa singular tienda de campaña desmontable, cuyas medidas le da también Yahvé. Y cuando después de esos 40 años, de enfrentarse además a unas tantas vicisitudes tan singulares como, por ejemplo, cuando la gente de Jericó tienen que derribar las murallas de Jericó, todo el mundo repara en el asunto de las trompetas de Jericó, ¿recuerdas? Ajá. Pero pocos saben que el arca tuvo que dar como 7 vueltas para que esas, los judíos estaban dando 7 vueltas con el arca para que esas murallas finalmente se cayeran. No se sabe muy bien, por tanto, si son por las trompetas o es por el arca, pero el caso es que relatan, por ejemplo, que muchos de los que se aproximaron al arca caían directamente fulminados, o que salían una especie de ampollas de la piel, como si realmente aquello fuera también un arma. Tenemos, por tanto, un elemento con 3 funciones: una la de guía, la otra de transmisor, y además una potente arma. Sea como sea, cuando llegan finalmente a la tierra prometida, en gratitud al servicio que Yahvé hace con el arca, renuevan ese pacto. Por eso también se llama el arca del pacto, o la alianza. Renuevan ese pacto, y para seguir adorando a ese Yahvé decide ya dejar la tienda de campaña, que debía estar un tanto estropeada con esos 40 años, sino que hacer las mismas medidas, los mismos 3 recintos concéntricos, pero en este caso como Dios manda. Es decir, bien hechos, tan bien hechos que cuando el rey David llega a Jerusalén y decide acometer esa obra, él no puede llegar a terminarla, y será finalmente Salomón quien ejecute los deseos de su padre. Él tiene que hacer... Espera, tenemos que hacer una mínima pausa y ahora sigues contándonos la historia. Okay. Una historia apasionante, en una tierra, como tú dices, apasionante, que seguramente vamos a lograr visitar en Semana Santa. A mí, yo me he llevado muchas sorpresas en este último viaje con la gente que nos estuvo enseñando esos lugares. Y me he sorprendido mucho lo que nos vas a relatar esta noche, porque eran cosas que yo incluso desconocía. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis participar con nosotros. Hola María, ¿te has traído el gorro de repostera? Comer y cantar con María Torres. Este fin de semana disfruta de los profiteroles caseros rellenos de nata al aroma de vainilla de Sergio Fernández. Se meterán en el horno, se inflarán. Y no te pierdas el matambre de pavo a la salsa huancaína de Abraham García. Qué buena idea, digestivo, barato. Los fines de semana a la 1 de la tarde, Comer y cantar en Radio Nacional. Es una carne blanda. Al carnicero, claro. Descárgate todas nuestras recetas en rtve.es.
oración. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Dos y media, 1:30 en las Islas Canarias. Esta noche viajando en pos del oro de Dios con nuestro compañero Josep Guijarro. ¿Qué pasaba después? Llegan a Jerusalén, no puede hacer el templo el padre y tiene que hacerlo el hijo. Efectivamente. Digo que nos habíamos quedado en la tierra prometida, en ese deseo de David. David no puede llevar a cabo el erigir el templo, y Salomón, que siempre ha tenido esa fama de rey sabio, de ser un hombre de reposado, de conocimiento, alrededor del año 1000 antes de Cristo, decide traer a un arquitecto, que después tendrá mucha amiga, porque será el fundador mítico de la masonería. Hiram Abib es encomendado, o se le encomienda esa tarea de crear el primer templo, porque lo primero que tenemos que saber es que han habido 3 templos en esa explanada del monte Moriah. El primero, en efecto, fue erigido por Salomón, esos 3 recintos concéntricos. En el más importante de todos ellos era el Sancta Sanctorum, la parte más interna, que coincidiría exactamente con un lugar que ya hemos mencionado como el eje del mundo, y que es singular por la siguiente razón. Es justamente sagrado para las 3 grandes religiones monoteístas. Lo es para el judaísmo, habida cuenta de que se supone que allí es donde el patriarca Abraham recibió la encomienda de Yahvé de asesinar, de ofertar como sacrificio a su hijo, y en el instante que iba a realizarlo, Yahvé se da cuenta de su lealtad y le perdona la vida al hijo, con lo cual, fíjate tú lo importante que es esa piedra. Es un ara sacrificial para los judíos. Es sagrada también para los judeocristianos, en la medida en la que allí es donde tienen el sueño de esa escalera de los ángeles que bajan del cielo, y le es revelado en ese sueño toda la genealogía hasta los padres de Jesús, los abuelos de Jesús y el mismo Jesús de Nazaret, y por lo tanto es sagrada para los cristianos, y finalmente lo es también para los musulmanes, habida cuenta de que esa piedra es la que, en uno de los costaditos se distingue lo que podría ser una especie de herradura, que sería el bote que dio el caballo de Alá antes de hacer ese vuelo, ¿no? La misra hacia los cielos. Por lo tanto, una sola piedra, fíjate que es grande el mundo, las 3 religiones la hacen sagrada, y es allí, justamente allí, en ese eje del mundo, en ese axis mundi, donde Salomón decide erigir ese gran templo. Y se cuenta que justo donde está esa piedra, debajo hay una especie de cueva donde habría quedado almacenada en caso de que hubieran invasiones, que las hubo, como ya hemos dicho, porque fue destruido y vuelto a construir al menos en 2 ocasiones más. Hacen el templo. Yo quiero avanzar un poquito más. Sí. Se construye ese tercer templo, y teóricamente para contener ese arca de la alianza, pero tenía también ese lugar, esa casa de Dios, otra serie de objetos sagrados, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, hay que, para terminar el asunto de la arquitectura del templo, a mí me gustaría mencionar un dato que no es muy conocido para mucha gente. Lo es, por ejemplo, para los iniciados en el ocultismo, lo es para la masonería, porque delante de la puerta, este templo estaba orientado igual que nuestras actuales iglesias, de este a oeste. Es decir, veían hacer el sol por una puerta, y por la ventana trasera, por así decirlo, se escondía, venía la puesta. Y justo delante habían dos columnas conocidas como Yaquín y Boaz, que se dice habían sido esculpidas o fabricadas en tiempos prediluvianos, es decir, antes de que tuviera lugar el diluvio, el diluvio universal, y la civilización ancestral habría escrito en ellos todo el conocimiento que se sabía. Por lo tanto, esas 2 columnas, que siguen muy presentes en la masonería, lo están porque lo que tratan de hacer es de recrear ese conocimiento perdido, esa edad dorada de la antigüedad.
Pero hay un dato muy desconocido, y es que los egipcios, en tiempos del rey Tutmosis III, hicieron esculpir una copia de esos grabados, ¿no? Y esos grabados, hoy día, se dice que uno de ellos, estos grabados se hicieron en unos obeliscos egipcios, como es lógico, y uno de ellos estaría en Londres, en Inglaterra, y el otro estaría en Central Park en Nueva York, porque allí fue trasladado en 1872 por Sir James Alexander, si la memoria no me falla, y es denominada como aguja de Cleopatra. Ajá. Ahí queda nada. Son las copias, las dos piedras originales se han perdido, no se sabe dónde están. Como es lógico, porque como ya has avanzado, el templo inicialmente sería destruido por primera vez por Nabucodonosor II. Digamos que los babilonios tenían un montón de judíos en ese caso como esclavos y como prisioneros. Destruyen el templo y, que se sepa, no logran llevarse gran importancia de tesoros. Hay que decir que los muros exteriores estaban revestidos de oro, y es probable, por tanto, que ese revestimiento exterior sí desapareciera, pero no así las piezas singulares del interior. Posteriormente sería Zorobabel quien volvería a erigir por segunda vez ese templo, hasta que en el año 70, ya en época de Roma, los ejércitos del general Tito entran en la ciudad de Jerusalén, destruyen de nuevo el templo, y ahora sí tenemos dos elementos históricos que nos hacen pensar que los romanos sí se llevan parte de ese tesoro, porque uno de ellos, Flavio Josefo, dice que fue testigo ocular de cómo en una llamemos procesión triunfal del emperador Vespasiano y de su hijo Tito, y que en esa procesión llevaban consigo el candelabro de oro, porque uno de los objetos que estaban en su interior es la conocida menorá o candelabro de los 7 brazos. Por lo tanto, sabemos que allí sí lograron llevarse consigo buena parte del oro interior, de la mesa de Salomón, de la menorá y de gran cantidad de otros elementos, tanto rituales como económicos importantes. Esta noche estamos a la búsqueda del oro de Dios, de ese templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Estaba recubierto de oro, nos dice nuestro compañero, ya nos ha dado los primeros datos. Tras esa segunda introducción seguimos dando más detalles de esta extraña historia, curiosa historia que desconocíamos. 2:39, 900-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir, preguntar en este viaje que estamos haciendo. Es curioso, Josep, porque gran parte de las historias, sobre todo esotéricas, leyendas, han surgido o han tenido su origen ahí en esa ciudad, ¿verdad? Así es, y déjame que te diga que me has puesto los pelos de punta con esta narración, ese final tan especial y además tan certero, porque estamos en ese tiempo, en el tiempo del Armagedón, también para los judíos, en el que se espera, y esto es también algo desconocido, que la parusia, la llegada de el advenimiento, la llegada, por lo tanto, de su Mesías, esté próxima, y ese es el punto de partida de la gran batalla entre el bien y el mal y la resurrección de los muertos. Fíjate que cuando estuviste en Jerusalén, supongo que te llamaría poderosamente la atención todo el enorme cementerio que se extiende en el lado sur. El Monte de los Olivos, ¿verdad? Exacto, junto al Monte de los Olivos. Siempre me llama la atención cuando estoy ahí. Bueno, es imposible no verlo, pero si tú miras al templo desde el cementerio o desde el Monte de los Olivos, te percibirás que hay 3 puertas tapiadas. Ajá. Esas 3 puertas tapiadas están tapiadas desde los tiempos de Herodes, nada menos. Son las que creen los judíos, y de ahí que sea tan caro enterrar a un fallecido en ese cementerio, porque son los primeros que van a salir el día del juicio final. Bueno, ya avancé el final, ¿no? Es decir, que el día en que se produzca esa parusia, que venga el segundo advenimiento, un segundo advenimiento que tiene mucho de ovni también, en el sentido de que unas lenguas del cielo descenderán, etcétera, etcétera, se abrirán, se destruirá esas 3 puertas, y será cuando los muertos podrán entrar al templo a reunirse con el Uno, a reunirse con Dios, a reunirse con el lugar donde estaba el Arca de la Alianza.
Déjame que diga que en ese templo, según datos tuyos y que hemos recopilado, había varias cosas. Estaban las trompetas, esas trompetas que sirvieron teóricamente para tirar esos muros, estaba la mesa de ablaciones, estaba, aparte de el Arca de la Alianza, también una mesa muy curiosa que se llamó la Mesa de Salomón. Y yo te pregunto, ¿qué pasó con ella? ¿Qué era? Hemos dado algunos datos ahí. ¿Llegó a España, como dicen? Bueno, es más que probable. Hay que contar que después de que los romanos destruyan el templo y se lleven consigo los tesoros hasta Roma, este es guardado en el templo de Júpiter, y de allí son los visigodos quienes posteriormente invadirán Roma, se llevarán consigo los tesoros. Con ellos sabemos que se llevan el Arca de la Alianza, porque hay registros documentales de esa usurpación, de esa acción bélica, y luego remontan dirección a Francia. Durante un tiempo se establecen en la zona del Radés, del Aude, de Rennes-le-Château, que próximamente espero poder que estemos todos ahí, vamos, no ir, sino estemos todos en Rennes-le-Château, y cuando las huestes de los bárbaros descienden hacia el sur, ellos se internan en España, dividiéndose en dos, unos que seguirán el camino de Santiago hacia el Finisterre y otros que se dirigen hacia el sur. Y es en estos quienes al parecer se llevan el arca, que permanecerá durante mucho tiempo en una cueva cerca de Toledo llamada la Cueva de Hércules. Y toda la historia de Toledo tiene mucho que ver con el arca, hasta que posteriormente la invasión musulmana consigue hacerse con ella y se la llevarían a Damasco. Pero no llegaría a Damasco, porque su pista se pierde en Andalucía. ¿En Jaén, quizá? En Jaén, y concretamente en Arjona, para ser más exacto, según se deduce de una investigación de Juan Eslava Galán, que fue después novelada en una saga de 3 libros bajo el seudónimo de Wilcox. Ajá. ¿Y qué podía ser? ¿Una mesa? ¿Contenía el conocimiento, como ahí decíamos en esa introducción? De lo que sabemos seguro es que era bellísima, que era una superficie reflectante y que, como bien decías en tu introducción, poseía el nombre de Dios, que era lo importante, porque pronunciar ese nombre, como también advertías adecuadamente en ese reportaje, al parecer daba, te estallaba el cerebro, era imposible aquello de pronunciar. Un enorme poder se desataba y en consecuencia nadie podía hacerlo. Pero lo que sí sabemos por las crónicas, tanto por el Cantar de los Cantares como por los relatos de los musulmanes que la tuvieron, etcétera, es que tenía 3 patas, al parecer con unos leones dibujados en cada una de ellas, o para ser exactos más que dibujados, cincelados con piedras preciosas, y que la superficie era tremendamente brillante, de ahí que algunos hablen de ella también como el mar del bronce, y que curiosamente se reflejaba todo el firmamento en esa superficie, por lo que Salomón, que siempre tuvo, y lo dije al principio y lo reitero ahora, fama de ser un hombre sabio, podía adivinar el movimiento de los astros y con él también algo de astrología, es decir, que le daba información de las cosas que iban a pasar. Curioso, 2:45. Damos un paso más. Es curioso también cómo España, Toledo, Jaén, como es un punto también, quizás sea una clave, un punto de paso de esos tesoros que se deben de volver a encontrar, quizá para rehacer un poco todo ese mundo nuevo que se está esperando, o que quizás sea el fin del mundo cuando aparezca, como decía, esa supuesta profecía. Vamos con otro objeto sagrado del cual ya has nombrado, para tratar de completar este puzzle y dar esas noticias, esas sorpresas que tienes ahí para darnos. Existe otro objeto sagrado unido a esta historia que hoy os estamos narrando: el Arca de la Alianza. Según la tradición judía y cristiana, el Arca de la Alianza, conocida también como el Arca de Yahvé o el Arca del Testimonio, era un objeto sagrado que guardaba las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que cayó del cielo. Para muchos fieles en el mundo representaba la alianza entre Dios y el pueblo judío.
En Apocalipsis 11:19, la Biblia afirma explícitamente que el arca del pacto está en el templo de Dios en el cielo. Se trataba de un arca o caja que contenía la vara florida de Aarón, un vaso de maná y las 2 tablas en las que están los mandamientos que en la Biblia fueron escritos por Dios mismo y entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Se guardaba en el templo de Jerusalén y se llevaba al frente de cada batalla cada vez que había una guerra. El arca simboliza la unión de Yahvé con el pueblo y a ello debe su nombre. Se cree que desapareció con la destrucción del templo de Jerusalén por el rey Nabucodonosor II. Escuchemos más detalles de esta reliquia. Ya los has avanzado casi en la primera parte, Josep, pero había cosas curiosas. Contenía no solamente esas piedras, yo no sabía que contenía incluso la vara florida de Aarón y un vaso de maná. Lo del maná es muy singular y muy polémico, porque ese vaso fue capaz de dar alimento durante 40 días a todas las tribus de Israel. Por lo tanto, lo de vaso debe ser un vaso sin fondo. Debe ser muy grande, ¿no? ¿Perdón? Debe ser muy grande, ¿no? No tanto grande, sino que ¿reproducía el alimento constantemente? Efectivamente, ahí está la gracia. De hecho, hubo una iniciativa un tanto fantástica, pero que resultó incluso tan práctica que fue publicada en la revista New Scientist en 1976 y que se hacía eco de las investigaciones de George Sassoon. Este hombre era un asesor en electrónica, un lingüista apasionado, biólogo, proyectista y junto con 3 ingleses sostuvo que ese vasito del maná podría ser una máquina de albuminoides. Dicho así, dices, ¿qué demonios es eso, no? Bueno, es un alga unicelular del tipo clorela, que son las que utiliza la NASA para incluir dentro de las misiones espaciales para poder comer, es decir, música liofilizada, y que en consecuencia a lo mejor de lo que se trataba es que fuera una máquina de albuminoides y que en consecuencia las tribus de Israel se estuvieran alimentando con alguna suerte de ingenio. Bueno, yo sé que aquí ahora habrán diciendo, bueno, aquí a Guijarro se le ha ido la olla, esto es una interpretación bíblica y no se pueden hacer este tipo de extrapolaciones. Bueno, puede que sí o puede que no, porque es que el resto de la máquina, por así decirlo, es decir, la estructura que la conserva, el famoso Arca de la Alianza, insisto que tiene toda la pinta de ser un transmisor, como ya hemos dicho antes, y que en consecuencia, a lo mejor, si el hombre antiguo no podía decodificar pues determinados conocimientos, imaginemos que aquello que llamaban Yahvé a lo mejor se trataba de otra cosa, se trataba de un ser, yo qué sé, mágico, sobrenatural, qué sé yo. En realidad, cuando hacían alusión a esa Shekinah, esa especie de haz de luz, de lengua de fuego que bajaba cada noche y que lanzaba un humo tremendo, a lo mejor de lo que se trataba era de otra cosa que hemos llamado Dios hoy, pero que a lo mejor podía ser, no sé si me atrevo a decir, un ovni, ¿no? Ya. Es curioso porque también lo has dicho, ¿no? Cuando el sumo sacerdote manipulaba ese extraño ingenio que era el Arca de la Alianza, como tú decías, llevaba un tumín, que era esa especie de traje que llevaban antiguamente los médicos o los especialistas en rayos X, ¿no? Algo como para protegerse de algo poderoso que había ahí. Claro, y eso refuerza la idea de que tal vez estábamos ante un ingenio que hace 1000 años pues no podían conocer y que en consecuencia tenían que emplear términos como sobrenatural, términos como extraño, términos como milagroso, cuando en realidad podían estar delante de una tecnología desconocida para ellos. Ya. No sé si vas a seguir. Sí, bueno, simplemente dar algunos datos adicionales con respecto al asunto del Arca de la Alianza, porque, la clave está en decodificar qué era el codo, porque ellos hablan de que debe estar hecha de madera de acacia,
que su longitud tenía que ser de 2 codos y medio codo de anchura, y que que tendría que tener una altura de codo y medio. Bueno, insisto que la clave está en la longitud del codo, pero aún así hubo una curiosa iniciativa en Barcelona, llevada a cabo por Ángel Gordon y un amigo, un gran amigo, Alberto, especialista en egiptología, que reprodujeron un arca de la alianza con pan de oro, con esas medidas, empleando el codo egipcio, y ellos aseguraban, yo no pude constatarlo, las cosas como son, pero ellos aseguraban que experimentaban fenómenos eléctricos cuando estaban todavía finalizando ese tipo de construcción y que no se atrevieron a continuar. Bueno, hay que confiar o no en su palabra, pero en cualquier caso me pareció sumamente sospechoso que volver a recrear 2000 o 3000 años después esa experiencia, ese experimento, pues pudiera dar resultados tan sorprendentes como eso, alteraciones eléctricas. Te voy a preguntar, si quieres ser breve, porque te queremos ir a dejar que vayas a dormir prontito. ¿Dónde está el arca desde un punto de vista histórico? ¿Desapareció? ¿Está en esas ciudades de Etiopía que dicen que la guardan desde hace mucho tiempo? Mira, yo creo que ¿La tienen los nazis en algún... lo que está en la Libela, en Etiopía, es una réplica. No nos ha dado tiempo de hablar de Menelik, que era el hijo de Salomón, de cómo se lleva supuestamente el arca de su padre, y que ese padre sabio pues probablemente ya le había dado cambiazo. Sea como sea, todo hace pensar que el arca hoy día ya está encontrada. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde está? La tiene Israel, la tiene el gobierno israelí. ¿Sí? Y me amparo en decir a eso, no puedo revelar mis fuentes, ¿no? Pero me amparo en decir eso, en que han estado llevando a cabo ciertas prospecciones, que hay una fundación que ha replicado exactamente, después de muchísimos decenios de estudio de los libros sagrados, ha replicado cada uno de los objetos, cada uno de los vestidos del sumo sacerdote. Ha intentado llevar a cabo estudios genéticos para determinar cuáles de los judíos pertenecen o hubieran pertenecido genéticamente a la tribu de Leví, para que fueran ellos y nosotros los que pudieran después vestirse con ellos. Han para ello ido a buscar un gusano específico que da una seda específica. Bueno, una auténtica paranoia para replicar todo, incluida el arca. Pero antes de que ese arca estuviera replicada, parece que se produjo una curiosa investigación. Yo de hecho relato un avance de esa historia en el libro que saqué hace un par de meses en Atanor Ediciones, el del Tesoro Oculto de los Templarios, porque el capítulo final lo dedico a la geoestrategia y lo dedico específicamente a la búsqueda contemporánea del arca. Y han habido varias iniciativas. Ya sabes que el terreno del Monte Moriah es jurisdicción del gobierno jordano, sí, bajo compromiso de que lo que hay en su superficie es del patrimonio de la humanidad y por lo tanto tiene que ser de libre circulación para todos. Bueno, sabes también que no es así, porque al menos cuando hace un par de años estuve yo visitando Israel y visitando, por supuesto, el templo Moriah y esa magnífica templo o mezquita de la cúpula dorada, no se permitía la entrada. En aquel momento la historia estaba como muy tensa, había militares por todas partes, porque los israelíes habían construido una pasarela que, según me contabas, sigue todavía hoy en día vigente, y los jordanos decían que se habían abierto unas brechas en el interior de la mezquita, y era una consecuencia de que eso en realidad era una tapadera para llevar a cabo prospecciones arqueológicas. No te voy a decir si sí o si no, pero yo sé que se estaban llevando a cabo prospecciones, e incluso pude fotografiar algunas de las extracciones que se hacían milimétricamente. Se sacaban cubos enteros. Cuando digo cubos, me refiero a un cubo de... Lo hemos podido ver también nosotros. Sí, bueno, pues entonces lo ratificas. Yo creo que han encontrado algo. Si no el arca entera, tal vez parte de ella, porque lo que se presume es que pudo ser desmantelada para protegerla, justamente. Ahora la clave estará en si es el momento de reconstruirla o no, y todo hace pensar, al menos por este grupo de rabinos fundamentalistas, que ya la tienen, porque
que ya han esparcido las cenizas rojas de la vaca en la explanada sagrada, y ahora lo único que les queda es conocer las medidas del templo, porque lo que queda para que el Armagedón se inicie es que se construya el tercer templo. Ese es el punto de salida del Armagedón y, por tanto, del fin del mundo, según los judíos. En un minuto, te vas a tener que dar otros 5 minutitos después de las noticias, ¿vale? Para que acabes de darnos esas sorpresas que tienes. En un minuto, ¿dónde fue a parar? Lo del arca ha sido sorprendente. La menorá, ese candelabro de 7 brazos, ¿lo deshicieron, lo fundieron los romanos? ¿O? En realidad los romanos contaban que se lo habían llegado a Roma. Hay quien dice que fue lo que se llevaron una réplica. Bueno, no vamos a entrar en ese debate. Lo que sí es cierto es que, al parecer, al llegar a Roma, cae en el río Tíber y, bueno, a pesar de que se ha intentado dragar en más de una ocasión, de buscar la localización exacta, porque está representado en el arco de Tito, por ejemplo, que Flavio Josefo lo cita específicamente, la menorá no se ha encontrado. De todas formas, y tú que estuviste ahora hace muy poquito en Jerusalén, advertirías que desde la iglesia teutónica, que hay unas escaleras que conducen hasta el templo, hay una gran menorá de oro real y con una cámara blindada de cristal que la protege, sí, que es una réplica exacta, la que está destinada a ocupar el ala este del tercer templo, por si no lo sabías. Que ya la tienen preparada. Aguanta un poquito, ¿vale? Aguanto. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3. La información será unos minutos solamente y seguimos en esta apasionante historia tras el oro de Dios, con algunos datos históricos, parece ser verificados, de algunas de las reliquias más importantes de la historia de la humanidad, que dicen que va a cambiar este planeta y este mundo. No os lo perdáis en el segundo tiempo del Espacio en Blanco. 137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y mañana seguimos de viaje. Os queremos mostrar junto a nuestro nuevo invitado un montón de lugares mágicos y sagrados que tampoco conocemos de nuestra propia tierra. Ya veréis que será interesante. Nos vayáis enseguida, regresamos. Esto es Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, todavía con algunas cosas que contaros. Miguel Pedrero está preparado para su sección y llevarnos de viaje hacia extraños lugares y más informaciones. Queremos daros también una nueva visión acerca de ese incidente de Roswell. Ya veréis qué curiosa, pero antes informaciones de actividades que se van haciendo. Y mucha gente pregunta, el lunes tenemos una charla a partir de las 7:30. Me va a tocar darla a mí. A partir de las 7:30, más información en la página del grupo EPTA, por si queréis pasar por ahí. Será un placer veros. Pero antes, más informaciones de otras cosas que se van a hacer aquí en Madrid. Con más informaciones, nos ponemos en contacto con Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Estupendamente. ¿De la Asociación Mil Caminos? Sí, señor, de la Asociación Mil Caminos. 16 años llevamos. En Alcobendas, en Madrid. ¿16 años lleváis? Sí, sí. ¿Realizando actividades? Muchas, realizando nuestras actividades, generalmente son de crecimiento personal, meditación, etcétera, talleres, ya sabes, sí. Y luego pues el congreso anual, que ya este es el número 11. 11 años haciendo 11 etapas de diferentes haciendo congresos, ¿no? Sí. A lo largo de los años, qué increíble. Dime fechas. Hemos anunciado que hay un gran congreso en Alcobendas, en Madrid. Me lo pierdo este año, te pido perdón. Ay, qué lástima. Estoy de viaje. Sí. Pero dime a ver, ¿qué gente va a estar y cuándo? Fechas primero. Mira, las fechas son el 2, el 3
y el 4 de marzo. 2, 3 y 4 de marzo. ¿Sí? ¿Lugar? Lugar. Es el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, que está en el Paseo de la Chopera 59. Perfecto. ¿Asistentes? Asistentes, pues mira, tenemos muchos, un elenco fabuloso. Yo no sé cómo eres capaz de reunir a tanta gente chula, importante, que tiene cosas que pues contar. Porque todos son amigos, ¿eh? Ya, mayor parte son todos amigos. Porque te lo mereces. Eso digo yo. Dime a ver. Vamos a ver, mira, Juan Ignacio Cuesta está el viernes inaugurando este congreso con una ponencia muy bonita, sonido y espiritualidad. Con nuestro compañero que realiza aquí también alguna de su sección, sonido y espiritualidad. ¿Quién más? Sí, verás, inmediatamente después de Juan Ignacio, que es por la tarde a partir de las 7, que es cuando empieza, tenemos un recital de nuestro coro de mantras, que no se lo pierda nadie, que merece la pena. Bien. Luego después terminamos sobre las 10, el coro será como a las 9, terminamos a las 10. Al día siguiente, sábado 3, empezamos a las 10 de la mañana con Miguel Zorita, el culto a las reliquias. En segundo lugar, a las 12 tenemos a Lorenzo Fernández. Sí. ¿Quieres pasar miedo? Pregunta. Sí. Viajes por el mundo a 10 destinos con misterio. Ajá. Luego después hacemos una parada para comer, a las 4:30 volvemos a retomar, tenemos a nuestro científico de este año, a Rafael López Guerrero, con fundamentos de radiofrecuencia cuántica diferencial. En segundo lugar tenemos a Josep Guijarro, Misterios de la Prehistoria. Compañero nuestro también, ¿sí? Compañero. A las 8:30 como punto final vamos a tener algo un poquito original. Vamos a tener una especie de, bueno, no espectáculo, pero sí es esgrima medieval. Sí. Entonces, es un evento que vamos a tener imágenes que nos van a explicar un poquito la historia de este arte, porque es un arte de la espada, ¿no? De esgrima medieval como forma de defensa. Ya. Y con eso concluís el día, el sábado, ¿no? Y con eso concluimos el día un poco rompiendo pues todo la jornada de conferencias, bueno, pues con esgrima, porque la gente podrá ver las espadas, ver a los que representan un poco pues el duelo, ¿no? Con la espada, bueno, pues algo chulo, ¿no? Luego el domingo día 4, a las 10 comenzamos con Luis Silva, que viene de Barcelona, nos va a hablar sobre alquimia o la escalera de los sabios 2. Sí. El año pasado vino con Alquimia o la escalera de los sabios 1 y este año con la 2. La verdad es que a la gente le entusiasmó, le gustó muchísimo. Y en la segunda ponencia tenemos a las 12 a Jesús Callejo, nuestro amigo Jesús Callejo, marchando una ración de misterios del universo. ¿Y con eso se concluye? ¿Todavía hay más? A la 1:30 tenemos una mesa redonda con los ponentes que puedan estar. Sí. Y a las 2 clausuramos. Vaya congreso chulo, con un buen montón de compañeros y ponencias interesantes. 2, 3 y 4 de marzo, lugar Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias en Alcobendas. ¿Alguna página web para informarse? Sí, www.milcaminos.com. Milcaminos minúscula, todo seguido con letra. Milcaminos.com. Y lo bueno de todo esto, Gloria, es que es gratis. Todo gratis y bueno, eso sí que tenemos que decir, que esto tiene un aforo y cuando el aforo se llena ya no dejan entrar. Ya, ¿y qué hay que hacer? ¿Pedir entrada o cómo se hace? No hay entrada. Siempre ha funcionado bien, no hay ningún problema, porque si a ti te interesa alguna o te interesan todas, tú vienes pronto, como 15, 20 minutos antes, estás allí y como es un centro cultural, si hace frío te puedes meter dentro y cuando toque la hora, bueno, pues entras y ya está, y tú tienes tu asiento, no hay ningún problema, ¿sabes? Pero bueno, yo quiero avisar de esto, que cuando está lleno el aforo pues lo cierran, porque al no haber entradas, que es todo gratis, y además mucha gente que entra y sale, no está no se queda todo el tiempo. Eso es. ¿Cuánto aforo hay, Gloria? 200. 200. Bueno, pues ahí está la noticia. 2, 3 y 4 de marzo. Este año no lo perdemos, que estamos en Grecia de viaje. Ay, pero qué bien, qué bonito, me encanta. Ya te contaremos. Eso. Pero espero estar a la siguiente. Y hay un montón de gente que me interesa y es la invitación del Espacio en Blanco. 2, 3 y 4 de marzo en ese centro de Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias. Más información www.milcaminos.com. Gracias, Gloria. A ti, Miguel. Te espero para hablar de ángeles, ¿vale?
Hoy ojalá, que a mí ya sabes que me encanta, me apasiona. Y a mí también. Un beso grande. Otro para ti. Hasta pronto. Chao. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. Soy Erich von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900-137-137. Esta noche con el teléfono más tranquilito. 5 premios tenemos por si queréis intervenir. Y saludar a nuestro compañero Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel. Muy buenas noches. Te tocaba también otra vez, me parece, Erich von Däniken, que dice sin blanca, Espacio en Blanca. En Blanca, sí. Que me confundo porque María José Cascante, nuestra técnica, dice que estamos sin blanca todos. No, bueno, afortunadamente. Vienes de una actividad que anunciamos el otro día, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Simposio? No. Sí, un congreso solidario sobre ovnis, jornadas escépticas de ufología, ¿no? Bueno, lo de escépticas aquí empleada este término, esta palabra, como en el sentido de aquellos que dudan, ¿no? Que no aceptan nada a priori, ¿no? Normalmente la palabra escéptico suele estar unida a aquellos que niegan el fenómeno ovni, ¿no? En este caso, escéptico está utilizada de forma más correcta, ¿no? Que es aquellos que dudan, que no aceptan nada a priori. De hecho, la mayoría de los ponentes, o muchos de los ponentes, teníamos opiniones diferentes o visiones diversas sobre el fenómeno ovni, ¿no? Allí estuvimos Fran Contreras y yo, representando a Espacio en Blanco, pero también había gente de otros programas de radio, de otros programas de televisión y personas también de una línea, sí, en este caso sí podríamos decir, más escéptica, ¿no? Pero a pesar de que todos tenemos, o algunos tenemos opiniones diferentes, contrapuestas, o sobre el fenómeno ovni, no ha habido mayor polémica, simplemente compartimos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, pero todos tratamos de colaborar y de llegar a puntos comunes. De eso se trata. Hoy no vamos a hablar de ovnis, ¿no? No. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues si en la anterior sección hablábamos de egipcios en América, la posibilidad de que navegantes egipcios hubiesen llegado a las costas americanas antes de Colón, muchísimo antes de Colón. En este caso vamos a hablar de la posible llegada a las costas americanas de budistas. ¿Budistas? Sí, de budistas. Bueno, es un poco lo que decíamos en la sección anterior, ¿no? Estos contactos transoceánicos entre diferentes culturas, probablemente, y cada vez los descubrimientos que se están realizando van más en esa línea, eran más habituales de lo que nos pensamos, ¿no? Parece que a América no llegaba nadie, sin embargo ahora parece que se está descubriendo con la nueva historia que se está reescribiendo de nuevo, que aquello era un sitio un punto donde pasaban todos. Claro. Chinos, asiáticos, negros, del continente africano, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan extraño, ¿no? Lo que pasa es que Cristóbal Colón lo que hizo es descubrir ese nuevo territorio para la vieja Europa, ¿no? Y a partir de ahí pues se inició la conquista de América, ¿no? Y fue lo que cambió el mundo. Pero anteriormente vikingos, desde luego, probablemente celtas, egipcios, orientales, es decir, sí es cierto pues que navegantes llegaron a las costas, ¿no? No cambiaron quizás tanto la historia de esos territorios como después del descubrimiento, entre comillas, de América, porque sabes que a los americanos no les gusta nada que digan que los descubrieron, porque ellos dicen, no, pero si nosotros ya estábamos aquí, ¿no? No nos descubrió nadie. No nos descubrieron, ¿no? Y si quieres, para introducirnos en este tema, nos vamos a situar en un lugar muy concreto de México. ¿Cuál? Uxmal. Uxmal, ¿dónde estuvimos? Efectivamente. Cómo nos gustó ese lugar, ¿eh? Donde estuvimos. Yo vuelvo este año otra vez, gracias a Dios, espero. Qué suerte. Si Dios quiere. Qué suerte. Pues mira, me estoy acordando de esa visita, de la visita a Uxmal, de la conversación que manteníamos con Jorge Burgos, que es uno de los guías oficiales, y me estoy acordando de una escena cuando estábamos al lado de la Casa de las Tortugas. Ajá. Y bueno, las tortugas son la representación de una serie de dioses mayas, ¿no? Uxmal es un enclave arqueológico maya, ¿no? Que tenían como misión sostener la bóveda celeste, ¿no? Y nos explicaba Jorge Burgos, nosotros ahí, bueno, veíamos una serie de construcciones,
pero poco a poco nos iba explicando en qué consistía Uxmal, ¿no? Y nos decía, ahora estamos en la zona del cielo, ¿no? En el sector celeste, ¿no? Que es donde está la Casa de las Tortugas o el Palacio del Gobernador, que representaba precisamente el cielo en la cosmogonía maya. Nos decía, mirar, más abajo está el cuadrángulo de las monjas, que es la zona intermedia, la zona material, el mundo material, ¿no? El mundo en el que se desarrollan los hombres. Y hay un sector inferior que es donde está el inframundo maya, ¿no? Que es donde tenía lugar el famoso juego de pelota. Es decir, que la ciudad de Uxmal estaba construida en 3 niveles. Bueno, entonces nos iba hablando sobre muchísimas cosas y yo cada vez me iba quedando fascinado, ¿no? Porque aparentemente no ves eso, pero de pronto cuando te lo explican te das cuenta de que es así, ¿no? Nos decía que el palacio, por ejemplo, esa construcción, el Palacio del Gobernador, estaba construida siguiendo una serie de parámetros relacionados con la inclinación del planeta Tierra. Nos lo decía el propio guía oficial, que tenía también que ver con Venus o con diversas constelaciones. Por ejemplo, en el Palacio del Gobernador, Venus surge o sale por su parte sur y llega hasta el trono del jaguar bicéfalo, que está frente al Palacio del Gobernador, ¿no? Y pasa por detrás de este trono, ¿no? Nos hablaba también de la simetría perfecta entre 2 serpientes de piedra en el cuadrángulo de las monjas. Decía que no tenía explicación, ¿no? Que tenían que tener unos conocimientos matemáticos y de ingeniería absolutamente increíbles. Nos habló de la acústica, ¿no? Nos decía que si nos poníamos enfrente del templo del adivino y gritábamos, no había ningún tipo de ecos, como si nuestra voz desapareciese, quedase aplacada, ¿no? Y nos explicaba que los mayas conocían el secreto de las piedras cóncavas y convexas, ¿no? En este templo, decía, fijaros, en las piedras tienen una serie de muescas, ¿no? Eso es lo que hace, lo que acaba con el sonido, lo que atenaza el sonido, ¿no? ¿Qué conocimientos tenían de ingeniería, de matemáticas, de arqueología? Recuerda cuando estuvimos en Chichén Itzá, ¿no? Era justo todo lo contrario, ¿no? Cuando gritábamos, el eco que se producía era muy similar al aleteo del Quetzal, ¿no? Sí. Que representa ese gran dios que es Quetzalcóatl, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacaban todos estos conocimientos? Te iba a hacer una pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con los budistas? Ahí vamos. En un momento determinado nos dice que hay otra serie de cuestiones también tremendamente extrañas, y por ejemplo en el cuadrángulo de las monjas nos dice que es una decoración muy similar a la de Camboya, ¿no? A la de, por ejemplo, los templos de Angkor Wat, ¿no? Digo, bueno, puede ser muy subjetivo, pero de pronto nos dice, fijaros en esas representaciones pétreas, en esas estatuas pétreas, ¿no? En la zona del cuadrángulo de las monjas, que es la zona intermedia que representa el mundo material, se ven claramente, como te digo, una serie de estatuas que representan a unos individuos sentados al estilo budista, es decir, en posición de flor de loto, las manos sobre las rodillas, y tienen toda la pinta, aunque no se conservan las manos, de que parece que forman una serie de mudras, ¿no? Los mudras son esos gestos corporales donde la posición de las manos tiene una importancia fundamental para que fluya la energía en ejercicios de meditación, ¿no? Curioso, ¿no? Pero de pronto nos dice, no, pero si queréis ver algo realmente impresionante, vámonos al museo, el pequeño museo de Uxmal, ¿no? Y allí de pronto nos encontramos con otra estatua pétrea, en esta ocasión de mayor tamaño, que representa a un personaje de rasgos claramente orientales, en posición de flor de loto, con un punto en la frente, al estilo hinduista, y con las manos claramente tomando posiciones de mudras, ¿no? Pero claramente, es decir, la sensación que da que es eso, es una imagen budista, está representando a un budista en posición de meditación, realizando esos movimientos o esas posiciones de templo maya. En un templo maya. Ahí está el dato para que si visitáis México, si vais por ahí por Uxmal, veáis esa extraña estatua en el pequeño museo que no se puede uno perder, y te llama mucho la atención esa imagen de ese tipo ahí. Es impresionante, porque además se ve claramente una de las manos que es un mudra, es una posición de mudra, sentado en forma de flor de loto y con toda una serie de rasgos budistas, ¿no? Pero no es la única ciudad maya donde
hay pistas en piedra sobre esa posible influencia budista, ¿no? Nos vamos, en este caso, a Honduras, a la ciudad maya de Copán, ¿no? Y aquí también hay una serie de esculturas en piedra de reyes que gobernaron esta ciudad realizando mudras. ¿Sí? Con las manos, sí, en Copán. Es más, hay una estela en el museo de uno de los monarcas, conocido como 18 Conejo, que tiene rasgos, cualquiera por internet puede poner esto, Rey 18 Conejo, Copán, y le saldrá un personaje con rasgos claramente orientales. Además hay otra estela que parece reflejar un elefante, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más pistas. En México también hay más lugares donde bueno, hay indicios más que indicios, ¿no? De esta posible influencia maya, ¿no? Pero ahora nos vamos a... influencia budista, ¿no? Pero, sin embargo, también tenemos textos orientales, en este caso textos chinos, que aludirían a ese viaje de algunos monjes budistas hacia América, ¿no? Y nos situamos en el año 636 después de Cristo, que es cuando, se editan, se publican una serie de tomos, concretamente 56 tomos, que son en realidad la historia de la dinastía Liang, que va del 502 al 557 después de Cristo. Bueno, pues que en un fragmento de estos 56 tomos, en uno de estos tomos, en una parte de uno de estos tomos, se relata el viaje que realiza un monje budista en el siglo V después de Cristo. Viaja unos 10.000 kilómetros, se dice en este texto, al este de China, hacia un reino remoto en el que no existían los metales y en el que este monje budista y sus acompañantes se dedicaron a convertir a esta religión a los indígenas de ese lugar, ¿no? Ese lugar es denominado Fusang, ¿no? No se sabe cuál es su verdadera localización, pero desde luego se ha especulado mucho, tanto por la distancia, 10.000 kilómetros, como por la localización al este de China, se ha especulado mucho con que pudiera ser América. Disfruta de las madrugadas. Estamos los locos de siempre. Si quieres. Sal ya, sal ya. Nosotros tampoco dormimos. 1 hora y media después estamos en Goofy. ¿Y qué madrugadas te damos? Un esguince en el cerebro. Bueno. Afectos matinales con Jordi Tuñón. ¿Preparados? De 4 a 6 de la mañana en Radio Nacional. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco. 3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en este Espacio en Blanco. ¿Quieres decir con eso, Miguel, que llegaron gente, hay pruebas o por lo menos indicios de que llegaron, y que a lo mejor, por ejemplo, el señor de Pacal, que era ese tipo tan grande, tan diferente con el resto de sus congéneres, podía ser alguien venido de, no tanto de las estrellas, sino de otros mundos más terráqueos? Sí, a mí no me cabe ninguna duda de que, como te digo, de que ha habido esos contactos transoceánicos. Además, ahora ya no es ninguna herejía, ¿eh? Es decir, cada vez más científicos, más investigadores apuntan en esta línea, ¿no? Y como muestra un ejemplo fascinante de lo que estoy diciendo, ¿no? No hace demasiado se llevó a cabo una investigación al más alto nivel, una investigación científica, un proyecto de investigación científico en el que participaron los institutos de física, de geografía, de geofísica e historia de la UNAM, es decir, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de México, ¿no? Como te digo, allí una investigación en la que participaban físicos, geógrafos, geofísicos, historiadores, y la finalidad de esa investigación era precisamente hallar pistas de esa relación precolombina, antes de la llegada de Colón a América, entre determinadas culturas orientales y determinadas culturas mesoamericanas, como los mayas, ¿no? Una de las participantes en esta investigación es la doctora Gabriela Guzzi, que es subdirectora del Museo de Ciencias de la Universidad de la UNAM, ¿no? Y ella hacía unas declaraciones sobre algunos indicios, pistas bastante potentes que habían encontrado referentes precisamente a esta relación entre las culturas orientales y las culturas mesoamericanas. La escuchamos. Vamos a escucharlo, sí. Los elementos que sustentan esta hipótesis son, por un lado, los geográficos,
que consisten en las corrientes negras que van de Asia a América y retornan nuevamente a Asia, las tecnológicas, que son los astilleros cantoneses del año 200 a.C., donde se hacían embarcaciones similares a las que usó Cristóbal Colón. Por otro lado, hay una evidencia en estudios cromosómicos de los pollos encontrados en restos arqueológicos de Chile, similares a los de la Polinesia. Nuestra investigación consiste en estudios geoquímicos y mineralógicos de los jades y piedras verdes para encontrar las fuentes, y una de estas fuentes posiblemente sean Asia o Corea. Qué curioso eso de los pollos también, ¿no? Sí, bueno... Asia y Corea. Ha habido más investigaciones o más descubrimientos en esta línea, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años se hizo un análisis de ADN a 104 momias de unos 1500 años de antigüedad. Son las famosas momias del desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Como te digo, se hizo un análisis de su ADN, ¿no? Se descubrieron muchísimas cosas, pero para lo que nos interesa, que es el tema que traemos esta noche aquí a la sección, es que en 2 de estas momias se encontraron restos de que habían padecido una clase de leucemia, o habían fallecido una clase de leucemia de origen asiático. De hecho, afecta sobre todo a los japoneses, ¿no? Bueno, esto no deja de ser curioso, ¿no? Pero aparte de todas estas pruebas, digamos, más duras desde el punto de vista científico, ¿no?, la doctora Gabriela Guzzi también se refiere a otro tipo de indicios que tienen más que ver con las tradiciones o con las creencias funerarias entre determinadas culturas orientales y determinadas culturas mesoamericanas. ¿La escuchamos? Vamos a escucharlo. Entre las deidades de ambas culturas encontramos muchas semejanzas, así como en los ritos funerarios, en la utilización del jade y piedras verdes, en los caracteres lingüísticos y en la fisonomía. La fisonomía, qué curioso, ¿verdad? Sí. No quiero acordarte, pero estoy recordando lo que contabas el otro día de algunas momias egipcias que se habían encontrado en ellas restos de nicotina y de coca. Sí. Qué extraño similitud, unión entre unas y otras, cuánto trajín había de acá para allá con las culturas, y qué poco nos han contado de todo ello, ¿verdad? Sí, y que además ahora tenemos una serie de herramientas, sobre todo en los últimos años y en las últimas décadas, que son los análisis de ADN, ¿no? O los análisis toxicológicos, ¿no? Que ofrecen una serie de datos que son claros, o sea, están ahí. Ahora, otra cosa es cómo los quieras interpretar. En el caso que comentabas tú ahora de las momias egipcias, que comentamos en la anterior sección, no había demasiadas posibilidades. En teoría, la planta del tabaco se empieza a expandir por el mundo después de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Es una planta originaria de América. Si eso estaba miles de años antes de que llegara Colón a América, en algunas momias solo había una posibilidad: o bien había llegado de América a las costas egipcias, o bien alguna embarcación egipcia había llegado a las costas americanas y había regresado a Egipto con esa planta. No hay más posibilidades, pero fíjate, desde el punto de vista de la arqueología hay más concomitancias, similitudes entre estas dos culturas. Por ejemplo, hace algunos años, unos arqueólogos chinos hallan bajo las aguas del lago Fuxian, que pertenece a la provincia china de Yunnan, una serie de pirámides, ¿no? Pirámides. Concretamente 8 pirámides. Pero 3 de ellas son las que más llamaron la atención de los arqueólogos, porque están formadas por una serie de pisos unidos por escalinatas muy parecidas a determinadas pirámides mayas, ¿no? Es más, los propios arqueólogos llegaron a comparar o llegaron a mostrar su sorpresa por la similitud de estas 3 pirámides con algunas pirámides mayas, ¿no? Y lo único que se sabe es que estas construcciones pertenecieron a un pueblo que se desarrolló en esta zona, cerca del lago Fuxian, hace algo más de 2000 años, ¿no? Pero ¿qué puede querer decir eso? ¿Que ese pueblo fue el que viajó al mundo maya y enseñó a hacer las pirámides? ¿O es lo contrario, que algunos mayas fueron a China, a ese lago? O otra posibilidad es que hubiese algún tipo de tronco común entre las dos culturas. En realidad no se sabe. Lo que sorprendió a los arqueólogos son precisamente esas similitudes, ¿no? entre esas construcciones piramidales. A lo mejor es lo que decíamos con Iñaki, que hay una raza, yo la llamo, o me gustaría llamar la raza madre, que ha sido la que de alguna manera ha preñado el mundo de ese saber.
Bueno, eso si quieres lo podremos comentar en otra ocasión, porque también hay indicios fascinantes sobre eso, sobre el origen de una cultura madre, ¿no? Pero seguimos con la arqueología. También sorprendió hace algunos años el descubrimiento de unas figurillas en la zona de Tlatilco, en México, ¿no? Este es un asentamiento de hace 3.000 años, del 1000 a.C., en este Valle de México, en el que se descubren unas figurillas que representan unas mujeres de anchas caderas que son tremendamente parecidas a otras figurillas que han aparecido en el río del Indo, en Pakistán, ¿no? Pero hay más. Espera, y si te metes en el Museo del Cairo a ver figuritas pequeñitas, te vuelves loco dándote cuenta de cómo se parecen a las que puede haber en el Museo Antropológico de México, o en Guatemala, o incluso en China, en otros lugares. Es increíble. Nos quedan 2 minutitos antes de terminar. Sí, pues mira, vamos a más indicios. Porque estás esperando un tema que te gusta, el Roswell, el incidente Roswell. ¿Te va a gustar? Bien. Pues nos vamos a más pistas, ¿no? Más indicios. El profesor Gustavo Vargas, que fue profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, publicó en su momento una obra que se llamaba China en América antes de Colón, ¿no? Y aquí, bueno, daba varios indicios, varias pistas, varias evidencias que suponían precisamente esa relación entre Oriente y la cultura, y determinadas culturas mesoamericanas. Pero a mí me llama la atención fundamentalmente una cuestión, ¿no? Él habla de un antiguo sistema chino de escritura y numeración que consistía en anudar cordones, ¿no? Cordones con diferentes formas, colores y distancias que tenían que ver, pues eso, con un sistema numérico e incluso de comunicación, ¿no? Sorprendentemente, este era un método que utilizaban también los incas, esto de anudar cordones de diferentes formas, a diferentes distancias, etcétera, etcétera. Pero lo sorprendente, además de la similitud entre los dos métodos, ¿no?, que son prácticamente calcaos, es que los chinos a esta técnica les llamaban Ki-Piu y los incas Quipus, ¿no? Es decir, incluso en la acepción hay una similitud, ¿no? Y luego hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, si ya vamos a la cuestión del jade, del arte del jade, es impresionante el parecido entre determinadas culturas chinas y mesoamericanas. A los chinos les gusta mucho el jade, ¿no? Sí. Y ya sabes que a determinadas culturas mesoamericanas también. Luego, este profesor, Gustavo Vargas, también comenta en su libro algunas similitudes absolutamente fascinantes entre complejos cálculos para localizar eclipses solares y lunares que tenían los mayas y que tenían los chinos, pero durante una dinastía concreta, la dinastía Han, ¿no? Es decir, son prácticamente calcados, es como si unos se lo hubiesen transmitido a otros, ¿no? Es decir, sí que hay muchísimos indicios, tanto desde el punto de vista de la biología, del análisis forense, del análisis de ADN, de las tradiciones, que apuntarían hacia esa posible relación entre determinadas culturas orientales, incluso de tradición budista, con ciertas culturas mesoamericanas, concretamente las mayas, y que haya existido precisamente esa influencia. Y si quieres, en otra ocasión, ahora no tenemos tiempo, podemos entrar más en el tema de la tradición, ¿no? Esas concomitancias entre determinadas tradiciones budistas y determinadas tradiciones mayas. Qué curioso. Y nuestra compañera Olga Martín dice que los mayas utilizan acupuntura con espinos vegetales también. Quizá lo hayan aprendido los chinos. ¿Cuántas cosas nos han contado que no tienen que ver con la verdad, eh? Sí, muchas. Y aquí estamos por lo menos para dar algunas claves de que la gente que esté interesada pueda seguir el inicio y pueda descubrir que hay muchas más cosas de lo que por lo menos para poner los datos encima de la mesa y que, por supuesto, que yo creo que esto es la finalidad de esta sección, ¿no? Que cualquiera de los oyentes que se sisienta interesado, que investigue, ¿no? Que hay muchísimas herramientas para ello y que saque sus propias conclusiones. Gracias, Miguel. Nos esperan unos cuantos programas especiales dentro de poquito que van a ser una sorpresa. Ahí estamos preparando, Fran y yo, muchas cosas. Seguiremos investigando. Nos vamos a un sitio que te gusta con un tema que te gusta. Sí. Pero es una nueva versión de ese incidente de Roswell. 900-137-137 nuestro teléfono. Tras esa introducción os lo contamos, no lo perdáis. Con el paso del tiempo, tenemos ya suficientes datos para tratar de dar explicación a uno de los mayores misterios de nuestro tiempo.
Eso deseamos hacer ahora con uno de los mayores incidentes ocurridos en Nuevo México. Se le llamó el incidente Roswell. Se denomina incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, ocurrido en julio de 1947. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Sin embargo, con el paso de los años podemos contemplar otras explicaciones. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro siguiente invitado. En julio de 1947 hubo un suceso que cambió la historia, dicen, de los seres humanos y la historia de los ovnis. Teóricamente en Roswell hubo un accidente y un platillo volante y extraterrestres. Esa es una de las versiones. Queremos daros otra. Gonzalo Jover Tomás. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, esperándoos. Estudioso de este mundo de los ovnis, tratando de dar otra versión, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tú aceptas que en julio de 1947 se estrelló un objeto volante no identificado en el desierto Roswell, Nuevo México. Por supuesto, las evidencias están ahí. Los granjeros de la granja Brazel pues encontraron este vehículo espacial que cayó del cielo y también confirmó el tema de los 3 seres pequeñitos macrocefálicos que había, con los testigos que hubo en la época, que además ha habido multitud de testigos que lo han confirmado, la solicitud de los ataúdes pequeños desde la base militar a la mortuoria local. Todo esto, por supuesto, son evidencias. Además, la aparición de grandes medios técnicos y camiones militares para recoger hasta el último tornillo de la zona también es una evidencia. Todo esto no lo puede negar nada lo que es las evidencias. Otra cosa son las interpretaciones que se hace. Vale. De que era un ovni con extraterrestres y todo. Vamos por partes, si te parece. ¿Aceptas eso? Correcto. Que hubiera cadáveres pequeñitos, ¿no? Eran pequeñitos. Vale. Los ataúdes también se pidieron, evidentemente, y todo ese despliegue que hicieron las fuerzas aéreas norteamericanas para recoger todo. Y los testigos son, vamos, en un juicio serían más que probantes. Ya. Lo que es curioso también es que las versiones que se dan, al principio se acepta que haya caído algo del cielo, enseguida se cambia esa versión y ya se dice que no se acepta esa información, ¿verdad? Eso es curioso, ¿no? Las mismas fuerzas aéreas primero dijeron que era un platillo volante. Sí. Pero luego enseguida lo desmintieron. Desmintieron todo. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cayó del cielo en julio de 1947 un objeto volante no identificado, un ovni? Por supuesto que sí. Sí. Cayó en la granja y había los seres estos y enseguida fueron los militares y hicieron con ellos. Pero ¿cuál es mi versión? Mi versión está basado en el feeling de la historia. Es decir, que en 1947, hacía 2 años, que en Nuevo México, en la base de White Sand, estaban desplazados todos los científicos nazis que abducieron los norteamericanos desde Alemania. Esto lo podéis consultar fácilmente poniendo en el buscador simplemente Segunda Guerra Mundial, Operación Paperclip. Paperclip, sí. Eso es. Entonces ahí ya viene con datos, detalles, todos los nombres, los números, qué científicos se llevaron para Estados Unidos, cómo les limpiaron totalmente los dossiers criminales de esta gente y se los llevaron precisamente a esa zona, a Nuevo México y la base de White Sand, a 40 kilómetros de Trinidad, donde hicieron también las primeras pruebas de la bomba atómica, que también viene de los científicos alemanes. 2 años antes ocurría todo esto. La bomba atómica fue en 1944, la operación esta era de 1947, pero es que 2 meses antes, ya en 1947, ya se estaban desarrollándose ya los juicios de Nuremberg, criminalizando al régimen nazi. Y ya se habían trasladado todos los cohetes V2, se habían trasladado ya a Nuevo México para hacer las pruebas desde allí. A esa base Arena Blanca, ¿no? De hecho, 2 meses antes del incidente OVNI ya mandaron un V2 y cayó a 4 kilómetros de la ciudad Juárez.
en México, y esto pues hubo un despliegue diplomático de mucho cuidado, porque estaban asustados los mexicanos de que si estaba atacando Estados Unidos México. Uh-huh. Y 2 meses después pues lanzaron y yo considero que esto fue otra prueba más. Y otra prueba más porque las V2, que eran la tecnología de cohetería de la época, que lanzaban contra Londres, pues no acertaba ni una. Y no acertaba ni una, y fue un fracaso, porque el sistema de guiado que utilizaban era el sistema balístico. En aquel entonces no habían desarrollado los sistemas GPS, ni los guiados electrónicos, ni existía la informática, tengo que recordaros. Entonces, había que desarrollar algún sistema para guiar los V2. Y claro, si no existe la informática, no existen los GPS geoestacionarios y no existe toda la parafernalia que ahora mismo tenemos, ¿de qué manera se guían los vehículos? Ya, ¿y cuál crees? ¿De qué manera se guiaban? Con unas personas dentro. Ah, con unas personas dentro. Claro, en un módulo que se pone en la punta. ¿Te suena de algo el módulo? Sí. Entonces, en un módulo pequeñito, que es lo más parecido a un platillo volante, que se pone en la punta del cohete, lo mandan y entonces intentan guiarlo a estas personas. Por supuesto, no van a poner 3 personas de 2 metros y 150 kilos, por razones obvias. ¿Qué van a poner? Van a poner 3 seres lo más pequeñito posible para que puedan guiar y dirigir ese cohete y hacer las pruebas correspondientes. O sea, las pruebas que se trataban en aquel entonces era primero de guiar el cohete y después de soltar el LEM y que caiga hasta el suelo con unos paracaídas y que se salven y ver si se pueden salvar esas personas. Esa era la prueba que tocaba hacer en ese momento. Claro, en aquella época en que estaban los juicios de Nuremberg en marcha, no podían decir, nosotros también hacemos experimentos con seres humanos. Había que acallarlo, había que llevarlo en secreto y había que... Pero claro, ¿qué seres pequeñitos son macrocefálicos? Las personas que tienen la enfermedad... Espera un poquito. A ver. Era un poquito de tiempo, Gonzalo, para asimilar toda la información que estabas dando. Déjame que recapitule. Gracias a esos científicos nazis que habían rescataron los americanos en esa base, se estaban probando nueva cohetería, nuevos cohetes, y tú... No, los mismos V2, yeah. A través de una operación en la página que te he dado la dirección ahora, veréis que no solamente se llevaron los científicos de Estados Unidos a la base de White Sand en Nuevo México, en esa zona, sino que se llevaron también los V2 allí a través de un barco. Yeah. Y esos son los que hicieron las pruebas. Y había que el problema que había para la superioridad armamentística de Estados Unidos, lo que había que hacer es desarrollar un sistema de guiado de esos cohetes para que alcanzaran el blanco intercontinental deseado. Bien, esos cadáveres que se encontraron, 3 creo que eran eso, pequeñitos de estatura, cráneo macrocéfalo y la típica imagen de ese extraterrestre, que tenemos. Sí. ¿Tú dices que eran? Yo digo que son, pues 3, claro, si los americanos también tenían sus campos de concentración y también en la época se llevaba a nivel de todos los gobiernos, se llevaba a hacer pruebas con la población civil. De hecho, ahí tienes, por ejemplo, cuando tiraron las bombas sobre Hiroshima, tiraron una sobre Hiroshima y el otro sobre Nagasaki. ¿Y por qué? Pues porque había que probar en una la bomba de uranio y en otra probaron la de plutonio a ver cuál de las dos tenían más rendimiento o más eficacia o menos efectos secundarios o más efectos secundarios, depende de lo que buscaban. Pero había que experimentar sobre población civil. Y estos señores también tenían campos de concentración donde guardaban los prisioneros japoneses. Y de los prisioneros japoneses, que en sí ya son pequeños, pues para mí eligieron los 3 más pequeños que había. Y normalmente la gente enana suele ser macrocefálica, la persona que está alcanzada por esa enfermedad suelen tener lo que es la frente y la cabeza mucho más saliente. Y, por supuesto, si tenían que aprovechar la carga, porque los cohetes de la época tampoco eran una potencia brutal como los de ahora, tenían que aprovechar, maximizar la carga, y tenían que ser seres pequeñitos y delgaditos. Ya, que supongo estarían entrenados para poder guiar ese misil, esa bomba V2. No, o bien entrenado o bien fue
para ver si podían soltar el LEM, el módulo de la punta del cohete, y aterrizar con paracaídas y ver si se pueden salvar. Porque acordaros que posteriormente a esta fecha ya no utilizaron jamás el aterrizaje, es decir, los módulos que se desgajaban de los cohetes siempre caían en el mar. Se privilegió la tecnología de amerizaje frente a la de aterrizaje. ¿Y es un Roswell que, desde tu punto de vista, que fue un accidente o que estaban probando si realmente se podía aterrizar de esa manera? No, fue un accidente de verdad, un accidente. Lo que pasa es que, claro, es una prueba científica, pero una prueba científica hecha con humanos. Ya. Y con humanos, pues ya te digo, con las características que hemos comentado. ¿Y qué pruebas más hay en esto? Pues muy fácil. En 1997, porque desclasificaron parte del proyecto Mogul. Supongo que habrás oído hablar de él. Son los globos estratosféricos de alta atmósfera para controlar las explosiones nucleares de la competencia, es decir, de los rusos en la época. Y ese proyecto, al destaparlo, resulta ser que dijeron que podía ser pues unos globos de esos que cayeron allí, y es la versión semioficial que dieron, o dieron a entender las oficialidades. Pero no desclasificaron el tema de Roswell. El tema de Roswell siguió sin desclasificar, y eso que allí, a los 50 años, se puede desclasificar. ¿Y qué razón pueden tener las autoridades norteamericanas para no desclasificar eso? Pues porque la verdad puede ser terrible, que ellos también hacían sus experimentos con seres humanos como se llevaba en la época en todas las naciones, incluso aquí en España, ya veis, en los años 80, en el tema este de las válvulas cardíacas, de las meninges de las personas, pues hicieron experimentos con más de 2.000 personas. La operación Mengele, que instruyó el señor Baltasar Garzón, que está ahora de moda, pues también las autoridades democráticas hicieron sus pruebas con población civil. O sea que en todos los países, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, las tendencias de los poderes es a un poco abusar del poder. Entonces, Gonzalo, según tu opinión, el caso Roswell fue un fallo de una serie de pruebas que se estaban haciendo, pero absolutamente terrestres. ¿No? Absolutamente terrestres. Si me permites, pensemos en lo incongruente que sería si fuera un ovni de tres personas pequeñas. Un ovni pequeñito de 5 o 6 metros cuadrados, pues con 3 individuos dentro, pues no permite viajes interestelares de decenas, centenares o miles de años luz. Podía salir de una nave nodriza que estuviera... Efectivamente. Suponiendo el segundo caso que tú dices, la nave nodriza. Si hubiera una nave nodriza, ¿qué pasa? Que como era 1947, no habían desarrollado todavía los sistemas GPS, no había intercomunicación entre la base y el módulo ese, no había protocolo de salvamento inmediato para evitar que estos seres cayeran en manos de la tribu humana. ¿A que no es coherente? Ya. ¿Nos engañan entonces? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, lo que pasa es que hay verdades que son terribles, pero que cualquiera que se meta en Internet y que busque experimentos humanos, los mismos Estados Unidos, ya ves, en el sur, en los países del sur, pues inocularon enfermedades terribles y mortales a multitud de gente que ahora han pedido, esta semana pasada o la otra, creo que pidieron perdón a las poblaciones de Nicaragua por haber inoculado enfermedades terribles a la población civil. Entonces son verdades que se tapan mucho. Y sirvieron de tapadera, pero lo que se llevaba en la época era eso, igual que cuando mandaron las 3 personas a la Luna, el Werner von Braun, que era el líder de los nazis, con un dossier más que abultado de criminal de guerra, que después pasó a ser el héroe de la Luna. Pues claro, la gente se cree que mandaron a un cohete a la Luna para recoger 4 piedras, lo devolvieron y toda América lo recibió como héroes, y esto es magnífico. ¿Por qué? Pues porque esos planes de investigación, de dirigir los cohetes intercontinentales para dominio armamentístico, si se lo venden al gran público, o mejor dicho, al contribuyente
como un gran logro de la ciencia, una cosa para la humanidad, pues el contribuyente está dispuesto contento a seguir tiene pagando. el bolsillo más sueltecito como para pagar eso. Ya. Si le dicen, no, es que estamos investigando para desarrollar la teoría, para poder tener dominio sobre el enemigo, para intercontinentalmente poderlo machacar, entonces ya eso a la gente ya no le gusta tanto. Gonzalo, hacemos una pausita y te despido. Correcto. Ahí está, otro punto de vista, otra versión de ese caso Roswell que lleva dando la lata desde julio de 1947. Gonzalo, gracias. Si alguien quiere... Hay otra cosa, si me permites, que Sí. te quería comentar, y es sobre la fotografía oficial que sale del caso este, que sale un militar al lado de una silla y unos trozos de tela en el suelo. Ujú. Claro, unos trozos de tela en el suelo... Decían que era de un globo aerostático, que es un poco la versión que se dio Pero después. es que, sí, el problema es que el sistema Mogul no eran telas, no eran globos, eran bolas de polietileno. Ya, Entonces, claro, si son bolas de polietileno, las telas esas no corresponden. no coinciden. Sin embargo, si fuera un paracaídas, Ya, entonces sí. dando otro punto de vista. Gonzalo, gracias. Te decía si hay alguna forma de conectar contigo. Cuando quieras, estoy a tu disposición para lo que quieras. Vale, pues fuerte abrazo, gracias por este otro punto de vista. A ti, buenas noches a todos. Hasta pronto.